autoridades americanas. Sigo aquí porque me apareció un detallito. Ok. Perfecto. Pues vamos a empezar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a partir de que, bueno, todos ya conocemos un poquito, pero voy a decirles un poquito cómo está la estructura en cuestión de impuestos aquí en los Estados Unidos. Mucha gente se viene de México, de diferentes partes del mundo, viene a los Estados Unidos para tratar de tener una mejor vida o quieren diversificar su portafolio de inversión, ¿sí? Y entonces recurren muchas veces a crear o a incorporar, le llaman aquí, ¿sí? Las empresas, que es como, por ejemplo, yo voy a hacer mucha referencia, ¿sí? A lo que es México. En México tenemos lo común, una empresa es una SADCB, lo más común, aunque hay otro tipo de empresas, pues la más común es esa la que se ocupa. Aquí en Estados Unidos la más común de todas se llama la LLC, es la más común que se puede hacer aquí en los Estados Unidos. ¿Quién hace un LLC en Estados Unidos? Sí, cualquiera. ¿Puede invertir un extranjero? Sí. ¿Necesita algún permiso? No. Entonces, cualquier persona, sí, que tenga un poco de visión, que quiera diversificar su portafolio de inversión o poner un pie en los Estados Unidos, puede crear una LLC, ya sea de México, Colombia, Ecuador, de todas partes del mundo, la puede crear y puede ser dueña en lo personal, sí, que es, o lo puede hacer a nombre de alguna SADCB o una empresa mexicana. No tiene ninguna restricción, lo puede hacer. Muy importante, ¿sí? Aquí a veces nos confundimos un poquito porque tanto los contadores como los abogados podemos hacer toda la estructura de las compañías, ¿sí? Es válido, depende de ustedes se sientan cómodos como quieran hacer, pero sí es muy importante que se asesoren antes de tomar la medida para abrir una de este tipo de empresas, porque sí tiene cositas importantes que tienen que platicar o con su abogado, con su contador o con la persona que tengan confianza para que la estructura que van a formar sea la idónea al negocio que quieren hacer y la forma como quieren pagar impuestos. Eso es muy, muy importante que lo hagan. Bueno, ya diciendo nosotros que aplicamos, que ya dijimos que cualquier persona puede ser dueña de una compañía en los Estados Unidos, aquí, sí, la que regula todos los impuestos obviamente se llama el IRS, Internal Revenue Services. En México es el SAT. El IRS, sí, para poder saber quién es, qué empresa es, qué persona física es, tiene que tener un registro, ¿sí? Tiene que tener un número de placas, así le llamo yo. En México le llamamos el RFC, aquí lo que le llaman para las personas físicas, o tienen que tener un Social Security Number, ¿sí? Las personas que ya radican y viven aquí, o tienen una visa de estudiante, trabajo, algún tipo de visa que les permita sacar su Social Security Number, o si no lo tienen, acceden a sacar un número que se llama el ITIN Number. Ese ITIN number es el número de placas en lo personal, ¿sí? De las personas extranjeras que están haciendo negocio en los Estados Unidos. ¿Sí? Es un número de 9 dígitos igual al Social Security Number y con eso se está uno registrando ante el IRS. ¿Sí? Pero el ITIN number no es como un número de magia, ya llegué, quiero que me lo des y me paro en tu oficina y me lo das. Tienen 4 excepciones para que te lo puedan dar inmediatamente, pero la mayoría de las veces hay que tramitarlo y sacarlo con una declaración de impuestos. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. Ahora, si tenemos una empresa, si tenemos una LLC, que es la más común y la que vamos a comentarme a las demás, ¿sí? El registro que se llama es el Employee Identification Number. Es el número de placas, ¿sí? De la empresa con que el IRS nos va a asignar ese número y nosotros, ¿sí? Vamos a proceder con ese número para hacer nuestro pago de impuestos. Si no tenemos Social o no tenemos ITIN o no tenemos Employee Identification Number, no existimos para el IRS. Entonces, es súper importante que tengamos nuestro número social, ITIN o Employee Identification Number para que podamos cumplir con todos los requisitos que pide el IRS, que es la autoridad de los impuestos aquí en los Estados Unidos. ¿Sí? Pasando de eso a los registros, ¿sí? Que es más sencillo, se los dije cómo estaba. ¿Sí? Tenemos nosotros, ¿sí? Que cumplir con los impuestos en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, sí, les quiero comentar que es algo muy importante. Sí, las autoridades sí, te creen en lo que tú, en tu palabra, sí, en lo que tú estás diciendo. Entonces, muy importante que seamos muy transparentes y abiertos, dando la información, ¿sí? ¿Por qué? Les recuerdo porque al momento de hacer cualquier tipo de impuestos personales, de empresas, corporativos, los únicos responsables de esa declaración somos nosotros que estamos firmando, o sea, el contribuyente.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos vamos a asesorar, quién nos va a dar ese servicio para que entonces no caigamos en unas malas manos y nos vaya a dar dolores de cabeza que en un futuro, digo, nos puede causar muchos problemas que no son necesarios si entendemos de una forma no técnica, sino una forma, como les quiero explicar ahorita, qué es y cómo se hacen las declaraciones de impuestos en los Estados Unidos. Vamos a empezar, ¿sí? Con los impuestos más sencillos ahorita, que son los personales. Aquí se manejan mucho los formatos con números, ¿sí? El número de una declaración personal se llama la 1040 para la gente que vive o radica en los Estados Unidos. Para los que no radican en los Estados Unidos, ¿sí? Y que tienen ingresos en los Estados Unidos, pero son extranjeros y van a presentar una declaración, se llama la 1040 NR, non-resident. Esa es la diferencia que tenemos. Ahora, muy importante, ¿sí? No es que quiere decir que tú ya tengas una visa y radicas aquí, ¿sí? Hay mucha gente que viene a trabajar, se esfuerza, y para el IRS es un residente, ¿sí? Que es diferente a lo que viene siendo migración, ¿sí? Es una persona que vivió durante un año más de 183 días. Se considera residente para el IRS y tiene que hacer su declaración 1040, ¿sí? Como si fuera residente de los Estados Unidos para el IRS, no para migración, recalco, es muy diferente. Pero el IRS te considera como residente y tienes que hacer tu declaración. Esa declaración 1040 lo que hace, ya que tenemos nuestro número, nuestro social o nuestro ITIN, ¿sí? Nos identificamos y generamos entonces para hacer nuestro pago de impuestos, podemos estar trabajando por nuestra cuenta, podemos estar trabajando para una empresa, podemos tener inversiones y nos está dando dinero en los bancos. Entonces, todos esos ingresos los tenemos que declarar al IRS en nuestro formato 1040, ¿sí? Pero el IRS dice, ¿y tú quién eres? Porque ya tienes el número, pero ¿cómo declaras? ¿Sí? ¿Eres soltero? ¿Sí? Aquí se considera soltero, y yo le digo mucho de broma, ¿sí? El soltero es el que tiene nada más él y el perro, no hay nadie más. Después tenemos lo que es el married filing jointly, así le llaman, casado haciéndolo junto. Después tenemos el número 3, que es married filing separate, o sea, que los dos quieren hacerlo por separado. Tenemos el cabeza de familia, papá o mamá con dependientes en la parte de abajo. Y por último tenemos viudo o viuda. Entonces, tenemos que caer en alguna de esas, ¿sí? Filing status que le llaman aquí para poder hacer nuestra declaración. Vamos a hablar de un caso de una pareja que está aquí en Estados Unidos, tienen 2 hijos, entonces es married filing jointly, ¿sí? Que lo hacen juntos la declaración y van a presentar, ¿sí? Varias cosas de documentos para poder integrar el cuerpo de la declaración. La declaración se integra, ¿sí? Por ingresos, ¿sí? Deducciones y créditos. ¿Sí? Se separa en 3. Vamos a decir que es el cuerpo humano: cabeza, tórax y pies. ¿Sí? Ingresos. ¿Qué ingresos puedo tener? Puedo estar trabajando en una empresa, una relación patrón-empleado. Si tengo una relación patrón-empleado, me van a dar un formato de todo lo que gané en el año que se llama el W2. Esa es la relación patrón-empleado. ¿Ok? Hay otro formato que trabajo por mi cuenta. Yo le doy asesoría a varias empresas y trabajo por mi cuenta. Ese formato se llama el 1099 NEC. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros amigos que se dedican a los bienes raíces, que yo creo que hay mucha gente conectada que se debe dedicar, que son realtors, ¿sí? Les dan la 1099 NEC, ¿sí? Como self-employed o trabajador independiente, ¿ok? Y de ahí, ¿sí? Hay más formas, ¿sí? Que te pueden ir dando de cuestión de ingreso que tienes que presentar forma por forma en tu declaración para que se llene la primera parte que es el ingreso, ¿sí? Entonces, determinamos nuestros ingresos con todas las formas que tenemos. Después tenemos las deducciones, ¿sí? Entonces, el gobierno americano permite, ¿sí? Hacer una deducción que le llaman la Standard Deduction o deducción estándar, la cual es una deducción de gastos ciegos. No le presentes nada al preparador, no le des nada de gastos, y a nivel nacional, Estados Unidos, para este año, por ejemplo, la deducción para unos casados, married filing jointly, ¿sí? Es de $27,000 y no presentas absolutamente ningún tipo de gasto, ¿ok? Es muy importante recalcar esto y sí lo quiero comentar.
¿sí? Cuando una persona recibe una W2, relación patrón-empleado, y no tiene más formas que esa forma, él o la de la esposa, ¿sí? No tiene derecho a meter ningún tipo de gasto. Repito, no tiene derecho a meter ningún tipo de gasto. Se puede ir a otra cosa que sea, hay demás deduction, que puede ser también. Pero si dice, oye, es que quiero meter gastos de mi casa, la luz, el teléfono, el coche, la gasolina y todo eso, no. Es muy específica la ley. Para que puedas meter gastos en una W2, ¿sí? Y yo lo digo de broma, ¿sí? Hay tres profesiones. Buzo, minero o astronauta. Pues nadie somos de esos. Entonces, no existe la posibilidad de meter gastos con una W sola. Voy a decir, nada más W2. Vamos a separar lo que es la W2 con los gastos que uno quiere meter, ¿sí? A con la deducción que permite el gobierno. Esta sí la vamos a meter. Y esta deducción que tiene el gobierno tiene dos variantes, ¿sí? Una se llama la Standard Deduction, ¿sí? Que es un monto para nivel a Estados Unidos, que este año para ellos, los casados, son $7,000, o la detallada que le llaman la IDMAS. La IDMAS quiere decir que son ciertos gastos en específico que si la suma de estos gastos, ¿sí? Tales como intereses, gastos, gastos médicos pagados por tu cuenta, contribuciones o donativos que has tenido, alguna pérdida fortuita, un incendio o a lo mejor una inundación, si rebasa el monto, ¿sí? De la deducción estándar, se permite y se mete. ¿Sí? Si no, no se mete. Hay que tener mucho cuidado. Quiero hacer hincapié en un ejemplo que me ha tocado ver mucho, ¿sí? Y les vuelvo a decir, no es que sean expertos, pero hay que tener cuidado. Me pasó hace 2 semanas, de una persona, sí, me pidió un estimado de una W2, tenía esposo y esposa W2, los dos, me la trajeron y me dijeron, oye, el año pasado no lo hicimos contigo, la quiero hacer contigo, ¿cuánto nos toca recibir? Es la primera pregunta que todos dicen, ¿sí? Hacemos el estimado y ¿qué resulta? Les toca pagar. Asustado, me dice, te equivocaste, hiciste algo mal. Le dije, no, no estoy haciendo nada mal. El que hiciste mal, yo creo que es tu declaración del año pasado. Tráemela y la analizo. Y efectivamente, me la trajo, la analicé, y lo que hizo el preparador, ¿sí? Que creó una pérdida con una forma 1099, como si trabaja por su cuenta, que cuando trabajas por tu cuenta sí te permite meter gastos, le meten una forma, ¿sí? De $7,000 de ingreso contra gastos de gasolina de 40,000. Le generan una pérdida de $33,000. Consiguiente, bajaron el ingreso y le dieron el reembolso. Magos. Sí, eso es fraude. Eso es fraude. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué les preparan o qué les dan? Porque los que firman, y vuelvo a ser repetitivo, son ustedes. Entonces, hay que entender, no son expertos, para eso estamos nosotros, para poderlos ayudar y apoyarlos, ¿sí? Pero sí hay que entender, tener criterio común para que no se hagan esas cosas, ¿sí? Pasando ya al otro tema de la 1040, como casados, traen una forma W2 y traen una forma como independiente, que es una 1099 NEC, ¿sí? En esta 1099 NEC sí permite meter gastos, ¿ok? Entonces, a lo que yo generé o me pagaron por mis servicios, me permite meter gastos tales como publicidad, supplies, gasolina, teléfono, depreciaciones del coche que yo ocupo, la renta de la oficina si hago yo home office, puedo meter un pedazo de la renta de acuerdo al square feet o el metraje que tiene la casa, te permite la ley meterlos. Entonces, ahí sí es válido, se pueden meter siempre y cuando sean comprobables y te va a ayudar a que no pagues tantos impuestos de esa forma. ¿Sí? Entonces hay que entender perfectamente qué es W2, qué es la 1099 NEC y cómo se presenta la declaración en lo personal. Punto muy importante, ¿sí? Para las declaraciones personales, ¿sí? Al momento que ya se determina ingreso menos deducciones y queda la base gravable para aplicar el impuesto, ahí se le aplica lo que le llaman aquí los tax brackets, que es una tabla en la cual si ponen soltero, casado, dependiente,
y dependiendo del monto que tú ganaste, te aplican el tax bracket para el pago de impuestos, que puede ir desde un 12 hasta un 37%. ¿Sí? Ahí es donde es. Ahora, ¿sí? También hay que en la 1099, ¿sí? Que se presenta en un formato, en la 1040, que se llama el Sketch UC, pero para no decir Sketch UC, es en un estado de resultados que hacemos pequeño, ¿sí? El monto que quede al final, ¿sí? Se considera, ¿sí? Para pagar un impuesto directo del 15.6% directo. ¿Ok? Entonces, muy importante que sepan que los que ganan 10.99 NEC después de los gastos van a tener un impuesto que a eso, ¡pum! El IRS le pega con el 15.6%. ¿Ok? Y después ve los tax bracket y ve cómo está. Todo esto es antes de los créditos. ¿Sí? Créditos que puede hacer por los niños que tienen, sí, créditos estudiantiles, o sea, una persona que va a una universidad, tenemos hijos, dependen de nosotros, están en nuestra declaración, les pueden dar una forma de la universidad que se llama la 1098T. Muchos de los jóvenes o nosotros los papás, ¿sí? Desconocemos, ¿sí? Que les tienen que dar en la universidad esa forma, y esa forma puede ayudar de una manera significativa para que tengan un mayor reembolso. Dependiendo de la edad y de lo que gane, papá gobierno lo que hace con los créditos dice, como cualquier padre haría con su hijo, ganas poco, saco mi cartera y te ayudo, ¿sí? Ganas mucho, ya no te ayudo. Esos son los créditos. El gobierno de los Estados Unidos ayuda a los más marginados, ¿sí? Y también da créditos hasta por los jóvenes o los niños, ¿sí? Dependiendo, hay dos créditos fuertes e importantes que dependiendo de la edad se los pueden dar. Entonces, si yo tengo ingresos, me colocan y pago, ¿sí? No me alcanza la deducción, pero si tengo los créditos, es cuando entonces se me puede dar el reembolso, ¿sí? O se me puede dar un reembolso porque cuando yo trabajo con una W2, ¿sí? El patrón, y el patrón tiene la de quitarme dinero de mi cheque, ¿sí? De mi pay stop, lo que le llaman aquí, y dárselo al IRS mes con mes. Entonces, a lo mejor mi alcancía me alcanzó también para poder pagar mis impuestos y recuperar mi reembolso de impuestos. ¿Sí? De ahí es donde se generan los reembolsos de impuestos. ¿Ok? Créditos hay muchos, ¿sí? Los más importantes que se aplican en la 1040 es eso. ¿Ok? Y lo más importante también que les quiero decir, nosotros que somos la comunidad, una comunidad latina muy grande, ¿sí? Estados Unidos, ¿sí? Es uno de los dos países, nada más hay dos, ¿sí? Que consideran, siendo tú residente, y ya dije que es residente, no quiere decir que tenga una visa de residencia, sino que es una prueba de que tengo más de 183 días. Si yo caigo en eso, o si tengo una visa que ya soy residente, ¿sí? Yo tengo que declarar, ¿sí? Todos mis ingresos a nivel mundial, ¿ok? O sea, todo. No puedo esconder nada. Les tengo que abrir toda la carta y decirles, este soy yo. Ejemplo, gente exitosa que tenemos aquí, ¿sí? Que vienen empresarios, ¿ok? Y tienen sus negocios en México, y tienen negocios aquí en Estados Unidos, y tienen su LLC, pero están generando en México, o tienen inversiones, tienen casas, tienen rentas, Airbnbs, o tienen participaciones en empresas y todo. Tienen que notificarlo, ¿sí? Tienen que dar ese reporte. ¿Cuál es el reporte? La declaración del SAT, ¿sí? Entonces, a tu preparador o contador, ¿sí? Con quien hagas impuestos, le tienes que dar tu declaración del SAT sí o sí, para que entonces, ojo, no quiere decir que vayas a pagar porque ya pagaste impuestos allá, ¿ok? No es que te vayan a cobrar impuestos, lo estás reportando, lo metes en tu declaración y haces la deducción, pero es un reporte que tienes que hacer. ¿Ok? Muy importante, no se les olvide, ¿sí? La gente empresaria, que somos casi todos aquí, ¿sí? Reportar eso, porque si la IRS y con el intercambio de información que tiene, detecta que tienes ingresos en otro país, llámale México o llámale donde esté, te puedes meter en un gran problema. No vale la pena, no pagas más, se reporta, se acabó, me lavo las manos y duermo contento. Muy importante que les quería comentar ese punto. ¿Cuándo tengo que presentar mi declaración personal?
¿sí? El vencimiento a las 10:40 son los 15 días, el 15 días de abril. Casi siempre cae entre el 15 al 18 de abril. Este año cae el 15 de abril. Entonces, todavía tenemos tiempo, todavía perfectamente para armarlo, organizarlo y que se presente su declaración en tiempo y forma. Está medio apretado con el SAT, ¿sí? ¿Por qué? Porque también a veces llegan tarde y no les presentan los contadores de México y no me pueden dar ese reporte, no se los pueden dar a sus contadores para que los podamos anexar y entonces podemos pedir una extensión, pero tampoco no es algo que no se puede hacer, se pide una extensión, se presenta en tiempo y vamos caminando. ¿Ok? Esos son los puntos más importantes de lo que viene siendo lo que es la 1040. Ah, y también, ¿sí? Cuentas mayores a $100,000, ¿sí? Que se tengan, se tienen que reportar, ¿ok? Tocando ese tema, ¿sí? Que ahorita voy a entrar ya a las LLCs, ¿sí? Porque ya toca ahorita lo personal a nivel global para que tengan un poquito de conocimiento, ¿sí? Voy a empezar con las LLCs para un reporte nuevo. LLCs y las Corps sacaron un reporte nuevo para este año, ¿sí? El Treasury, o sea, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una dependencia que se llama el FinCEN, ¿sí? Están pidiendo un reporte que se llama el BOI, el BOI, ¿sí? El cual se tiene que notificar quiénes son los dueños, ¿sí? Y sus porcentajes que tienen en las LLCs o las Corps, siempre y cuando tengan un 25% o más. Están pidiendo que se diga cómo se llama la empresa, dónde está registrada, quién la registró, quiénes son los dueños, quién tiene más del 25%, su domicilio personal, su pasaporte, se sube con foto y foto y se mete. Esto lo están haciendo las autoridades americanas para evitar el lavado de dinero, ¿sí? O el terrorismo, ¿sí? Entonces, están teniendo esa base de datos más de una sola vez. Las empresas, las LLCs o las Corps que se hayan creado antes del 31 de diciembre del 2023, tienen un año para hacer ese reporte, tienen hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Ok? Las empresas que se creen el 1 de enero del 2024 tienen 90 días para presentar ese reporte. Si no se presenta ese reporte, caen multas de $500, ¿sí? Hasta $10,000 y dicen que pues, penalizaciones de cárcel de 2 años. Ya saben que aquí les encanta meter a toda la gente a la cárcel. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacer el reporte, ¿sí? Díganse a su contador, lo puede hacer un abogado también, el abogado lo puede hacer, lo hace el contador. Es muy dinámico, o sea, hay que poner toda la información y evitarnos los dolores de cabeza, pero sí existe ahorita ese reporte que hay que hacerlo, ¿ok? Y empezando ya con las LLCs, ¿sí? Cuando una persona viene aquí y crea su LLC, al momento que ya creas la LLC o la incorporas, ¿sí? La incorporación te la puede hacer contador, te lo puede hacer el abogado o lo puedes hacer tú mismo, ¿sí? Pero aquí es importantísimo hacer una cosa. Al momento de crear el registro, que es el número de placas de la LLC, que es el siguiente paso después de incorporar la LLC ante la Secretaría del Estado, donde la queramos poner, vamos a hablar en Texas, ¿sí? La hacemos, nos la entregan, nos entregan los papeles, ¿sí? En ese momento ya podemos sacar el Employee Identification Number, el número de placas de la empresa. Entonces ya podemos sacar ese número de placas, pero ahí es donde uno tiene que entender lo que les voy a decir ahorita para que vean la forma como quieran tributar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay varias maneras de formar. Una LLC, por lo general, ¿sí? Tributa en una forma que se llama la 1065, ¿ok? Pero al momento de sacar el Employee Identification Number, ¿ok? Dependiendo, ¿sí? Cómo pusieron o cuántos members hay una ramificación para poder presentar la declaración. Y les voy a decir las ramificaciones, las más comunes que puede ser. La LLC, ¿sí? Yo con mi esposa se me ocurrió y me voy a poner a vender tamales. Se me ocurrió. ¿Ok? Vamos a poner una tienda de tamales, vamos a crear nuestra LLC, me asocio con mi esposa al 50%, ¿sí? Y ya creamos nuestra LLC. Vamos a sacar su número de placas, el Employee Identification Number, perfecto. ¿Sí? Y ahí, ¿qué? Al momento de ir al cuestionario, ¿sí? En la página portal de la IRS, me pregunta, oye, ¿son casados? ¿Cuántos members? 2. ¿Son casados? Sí, somos casados. Ok. ¿Quieres tributar como una disregarded entity? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los números de la LLC que estoy creando se van a ir a mi declaración personal, ¿sí? Al Schedule C que les comenté, que se llama el estado de Profit and Losses. Entonces, no tengo que hacer otro tipo de declaración. Hago mi declaración personal, le anexo lo de la LLC,
¿sí? Y nada más estoy reportando sobre una sola declaración, ¿sí? Cuando es o un solo member solo o esposo y esposa. Es la única manera que se puede meter a la 1040. Oye, lo voy a hacer con mi hermano. ¿Lo puedo hacer así? No. Con tu hermano ya es otra cosa. Oye, lo voy a hacer con un amigo. No. Esa es otra cosa. Cuando ya hay hermanos, amigos, parientes, socios o otra cosa, ¿sí? Las LLC tributan sobre un formato que se llama el 1065. Ese es el formato del 1065. ¿Sí? Y esta compañía lo que hace, la LLC, ¿ok? Maneja su negocio, tiene sus resultados, pero al final del año, los resultados de la empresa, si tuvimos, vamos a considerar que tuvimos una utilidad de $100,000 y somos dos socios, ¿sí? Yo y un amigo, y cada quien ganó 50,000, ya después de ingresos menos gastos quedó la utilidad neta, y ok, 50,000 para cada uno, nos sumamos las manos, que vengan las formas, ok. En ese momento, ¿sí? Nosotros generamos una forma que se llama la K1, ¿ok? Esa forma K1 es decirle, ganamos 100,000, 50 para ti y 50 para el otro, ¿ok? Y esa forma K1 se presenta junto con tu 1040, ¿ok? Entonces, lo que le estoy diciendo es pérdidas o ganancias, lo que tenga esa empresa, se limpia cada año, no acumula utilidades, no las acumula. Es ganamos o perdimos, se va el resultado. No puedes acumular resultados, ¿ok? Entonces, muy importante es esa figura aquí en Estados Unidos le llaman partnership, ¿ok? Tronco, resultado, limpiamos y cada quien se va o feliz y contento con su utilidad o se va con su golpe de su pérdida. Y retomamos el próximo año. Es muy importante comentarles eso, que así se maneja la 1065 a través de dar la forma y no acumula utilidades. Borrón y cuenta nueva. Otra cosa que es como un tabú, que está, se entiende, no se entiende y todo eso, es cuando yo me meto a crear una LLC con mi amigo y decimos, oye, vamos a pagar los sueldos. Ah, pues padre, nos pagamos sueldos, ¿sí? En una LLC, los members no se pueden pagar sueldos. No se pueden pagar sueldos, ¿sí? Si el member saca dinero, ¿sí? Le llaman capital distribution o le mete dinero y es capital contribution. Y esas cuentas son cuentas del balance, no del estado de resultados. Por consiguiente, no me va a meter gastos a la empresa para pagar menos impuestos. ¿Ok? Entonces yo puedo meter y sacar cuanto dinero quiera, porque yo soy el dueño, va a mi chequera personal, que es muy importante tener las dos chequeras, la del negocio y la personal, pero es capital contribution y capital distribution, no es sueldo, no es W2. Puede haber una formita de 1099 pequeñita, si le diste algún tipo de asesoría, eso sí chiquita, pero no te puede estar pagando así, ¿sí? Entonces hay otra figura para poderlo hacer y entonces sí pagarse los que son los members, ¿ok? Entonces, cuando uno crea una 1065, que es una LLC, ¿sí? Entonces, cuando está pidiendo el número de placas, ahí dice, y le pregunta a la IRS, ¿cómo quieres tributar? ¿Como una partnership, ¿sí? Que es la 1065, utilidad y se va, o quieres tributar como un 1120, ¿sí? La 1120 son las corporations, ¿ok? Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero tributar como una corporation, entonces ahí ya caigo a otro tema que es diferente. Muy importante decirles, hay gente que dice, es que yo no quiero declarar en Estados Unidos, yo no me quiero meter, no me quiero meter en broncas hasta que me den mis dividendos. Ok, si tú lo haces una 1065 y te van a dar una forma, sí o sí vas a tener que poner tu declaración 1040 o la NR y sí o sí vas a tener que sacar un ITIN number y sí o sí vas a tener que declarar todos los años. Si hay gente que dice, no, no quiero, ok, entonces vámonos a la parte de las corporations, que una LLC
sí puede tributar como una corporation, ¿sí? Pero ya cuando uno decide tributar como una corporation, no te puedes aventar para atrás, ya no puedes, ¿ok? Entonces, acabando lo de las LLCs, ¿sí? Ya les comenté los sueldos, cómo se están manejando, ¿ok? Y es muy importante también comentarles, antes de meterme a lo que viene siendo las 11:20, ahorita mis amigos también sí que están haciendo inversiones en casas, ¿no? Que es una buena inversión, porque son ladrillos, si vienen y compran portafolios o quieren comprar una casa y todo eso. Sí, yo no les recomiendo que la compren a título personal, ¿sí? Y les voy a comentar por qué. Sí, me he topado con los banqueros, igual los bancos, y cuando dicen, ¿por qué le estás comprando a través de un LLC? Cómpralo a título personal. Y lo único que están tratando de hacer es cuidar el homestead, ¿sí? Y todos los que trabajan en real estate saben que es un homestead, ¿ok? Pero realmente lo que es, si yo les recomiendo, si un extranjero, ¿sí? Viene y quiere invertir, o una persona ya vive aquí, que tenga su propiedad dentro de una LLC, porque es una Limited Liability Corporation o Company, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Sí? Yo me dedico, compré una casa, la puse en la renta, ¿ok? Y de repente el inquilino se me cayó en la regadera y dice que es mi culpa porque estaba craqueado el tile, o sea, el piso, te voy a demandar. Señores, estamos en el mundo aquí en Estados Unidos, díganme quiénes son los más ricos, los abogados, los doctores, viven de las demandas, aquí vivimos de las demandas. Entonces, alguien que crea que no se tiene que proteger contra una demanda, no sé en qué planeta viva, ¿eh? Entonces, por favor, ¿sí? La LLC te va a cubrir hasta el monto de tu capital, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí? Que tú sepas qué capital tienes y hasta ahí vas a responder. Y de ahí se acabó, ¿ok? Me voy a demandar por 1 millón, pero mi capital son $50,000 y perdí, pues me van a quitar $50,000, no son ni por el millón, ¿sí? Siempre y cuando que es también muy importante que se tenga en orden todo lo que viene siendo el libro de actas de la empresa, ¿sí? O que le llaman el Operating Agreement, ¿ok? Para que se tenga paso por paso los cambios que hacemos y metemos accionistas, members o quitamos members. Entonces, es muy importante que se tenga eso. Entonces, yo se lo recomiendo. A los extranjeros, vienen de aquí, vienen de México, compran una casa, están contentos. Llega una persona de Los Ángeles que hace 2 años se dio, que las casas estaban subiendo de una forma loca, hoy valían 500 y ahora 600, 700. Vamos a pensar que compré mi casita, me costó $500,000. Llega un americano de Los Ángeles y dice, me encantó tu casa, te pongo $700,000 ahorita. No, pues la vendo, ¿sí? Va para afuera, ¿ok? Pero la tengo en lo personal y soy extranjero, yo no vivo aquí, ¿ok? Al momento de hacer la venta, ¿sí? Les van a aplicar el IRS, tiene un withholding tax, ¿ok? Que es una retención de impuestos sobre la venta de la propiedad, ¿sí? Que es del 15%, ¿ok? Pero, ojo, ese 15% es sobre la venta, no sobre la utilidad que aquí le llaman el capital gain. Y esto no es un impuesto, es una retención mientras me presentas tu declaración y a ver qué pasa. ¿Sí? Cuando está con una LLC, ¿ok? No solo al 100%, donde haya dos members, ¿sí? No tiene esa retención. O si la propiedad vale menos de $300,000, no tiene esa retención. Si no cae en eso, ni Dios Padre les van a retener y les van a quitar el dinero, ¿sí? Al momento de cerrar en la title company, que es la notaría, ¿sí? Ahí van a dejar el dinero hasta que presenten su declaración y demuestren cuánto ganaron de la casa entre compra y venta. Y si tienen de más el IRS, pues les van a devolver a ustedes su dinero, ¿ok? Entonces me he topado con casos que no les dicen mucho de esto. Yo les digo, compren a través de las LLCs, meta por lo menos 99.1, ¿sí? Para que entonces no sea una disregarded, sino sea una partnership y cae en ese y no les tienen que retener. Es muy importante, no les tienen por qué retener. Y otra cosa, ya cuando cayó una retención, ¿sí? Que hay una persona que desgraciadamente, extranjero, vende y lo retuvieron, ¿sí? El FIRPA les dan una forma que llena el contador, ¿ok? En el cual, ¿sí? Son extranjeros, vamos a llamarle de México, y en la forma dice, ¿cuál es tu domicilio? Y le ponen el de México. Pregúntense ustedes, ¿creen que va a llegar esa forma a México?
No va a llegar. Entonces, si no llega la forma y no llega foliada por la IRS, no vas a poder cobrar tu dinero que te retuvieron. Y te dan unos dolores de cabeza y te tardas de 2 a 3 años para sacarlo otra vez, porque te traen vuelta y vuelta y todo. Si ya están en ese caso, sí, que les va a hacer su control y van a hacer una venta en la forma que llenan para el FIRPA, ¿sí? En el domicilio, pongan una dirección americana, por favor, para que no pongan una dirección fuera de los Estados Unidos, porque no va a llegar, ¿sí? Eso se lo digo como tip, ¿sí? He visto algunos casos, ¿sí? Y se complican por esos pequeños detallitos que no les comentamos, ¿ok? Antes de pasar ya para la 11:20, pasar a preguntas que ya también ya no me quiero alargar, ¿sí? Hay otros taxes que te hay que pagar aquí también, ¿sí? Que le llaman el sales tax o el IVA, ¿sí? El IVA en México. Mucha gente me pregunta, oye, pues el IVA en México es, yo pago, yo cobro y neteo, y si neteo tengo, pues ya pago lo que es la diferencia. Aquí no se maneja de esa manera, ¿ok? Aquí es, vas, pagas, y si tú cobras, pagas, ¿sí? No hay neteo. Lo único que tienes que hacer si tienes un sales tax, porque tu giro tienes un sales tax y tú no eres el consumidor final, compro camas y las revendo, ¿ok? A quien le compro las camas, le enseño un certificado de exención, el cual le digo, no soy el consumidor final, no me cobres el sales tax, está permitido, y yo cobro el sales tax al consumidor final y se lo reintegro al IRS. Esa es la manera de funcionar con lo que es el sales tax. También hay un reporte que se llama el Franchise Tax, cambiaron un poquito ahorita las reglas para el Franchise Tax. Era un impuesto que ponen aquí en Texas, el Texas Controller, ¿sí? Que si rebasas ventas de 2.5 millones de dólares, ¿sí? Que eso es un reporte. Ahorita ya quitaron el reporte de cero, pusieron otras formas, pero hay que hacerlo el 15 de mayo. Las LLCs hay que hacer el reporte, ¿sí? Antes del 15 de marzo. ¿Por qué? Porque sacan las K1 que van a las 10:40 y las 10:40 se presentan el 15 de abril. Pasando al tema de las 11:20, ¿sí? Las 11:20, ¿sí? Sí pueden pagarse empleados, sí pueden pagarse los members, sí se mete como gasto, nada más que tiene una doble tributación, ¿ok? Nuestro amigo Trump, ¿sí? Cambió las reglas y puso que el pago de impuestos, ¿sí? Sobre una corporation es el 21%, ¿ok? Entonces vamos a decir, ¿puedo pagar mi sueldo? Sí. ¿Con W2? Sí. ¿Es deducible? Sí. ¿Puedo meterle más de? Sí. Y a eso vas a pagar el 21%. Si acumula utilidades, no es como la LLC que las limpia, sí lo acumula, pero al momento que decreten ustedes como members, si darse dividendos, que digan, ya está gorda la vaquita, vamos a sacarle, en ese momento, ¿sí? ¡Pum! Les dan su forma 1099 de dividendos, DIF, y se va a su 1040 y vuelven a pagar impuestos, ¿sí? Tiene una doble tributación, lo que son las 11:20. Las 11:20 pueden ser Cs o Ss. Y las Ss son pass-through y las Cs son como les estoy comentando de lo que viene siendo. Por último, para entrar a las preguntas, les recomiendo mucho, ¿sí? Un detalle que es importante. Para evitarse todo lo que viene siendo la herencia, que es más complicado que si se hace un fideicomiso, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es cubrirse con sus chequeras. Tienen que poner sus chequeras. El que no lo tenga, vaya al banco, haga una cita y ponga su beneficiario. Porque si no tiene beneficiario, ¿sí? La van a tener que reclamar la familia a través de, ¿ok? Un juicio y cuando entran los jueces o entra el IRS. ¿Sí? Si tú tienes un beneficiario, es directo. Y lo otro es buscarle la manera, si hay manera para poderlo hacer la herencia, porque aquí la herencia, ¿sí? Para los extranjeros, ¿sí? Sale muy caro, el 38%. Para los que viven aquí, residentes, ciudadanos, no, tienen estar exentos hasta, creo que 11 millones de dólares. Pero con ese tema es un poquito más, se debe de hacer, se debe tocar, se tiene que prever, no tenemos la vida comprada, ¿ok? Lo único que existe en la vida es la muerte y el pago de impuestos. Les agradezco mucho, ¿sí? Voy a dejar abierto para que todos me puedan hacer preguntas, ¿sí? Y comentarles, ¿no? Mi teléfono, el que quiera, al final, sí, me gustaría darme, si me permite, dar mi teléfono y los otros de mis datos. El que me quiera contactar, con muchísimo gusto, traer sus órdenes para poderlos ayudar. Muchas gracias, Alberto Pimienta. Mira, tenemos una pregunta de Mario. La Sí, pregunta va relacionada con
Aplica la retención del 15% en la venta de casas. Él tiene Green Card, nos comenta que él tiene Green Card. No, porque eres americano. Con Green Card no aplica, es para los extranjeros. Green Card ya eres nacional. Mario, Entonces, se resolvió tu pregunta, igual ahí nos va a comentar en el chat. Sí, muchas Omar gracias. Rodríguez comenta, hablen de la DBA, por favor. ok, una DBA, sí, es otra forma, sí, para crear un negocio, es para empezar a hacer, yo le digo, hacer tus primeros pininos, tus pañales, o puede ser para hacer un nombre de una LLC para que funcione con un nombre de DBA, o puede ser para operarlo, pero una DBA es la forma más sencilla, es como lo llaman en México, es persona física con actividad empresarial. Esa es una DBA, ¿sí? Y te va a costar crearla $20. Y la puedes crear en donde está el tax collector, ¿sí? Y se puede hacer, funciona perfectamente, pero ya cuando empiezas a crecer un poquito, te recomiendo que te creas una LLC. ¿Por qué? Porque ya con la LLC tienes más presencia comercial. Perfecto. Ahorita son todas las preguntas que tenemos por el momento. ¿Alguien más gusta hacer una pregunta? La puede enviar directamente al chat y aquí la compartimos. Con visa de estudiante, ¿se debe declarar a impuestos? Eso No, pregunta nuestra amiga Adriana. no porque no tiene ingreso. Está como estudiante. Perfecto. Están formulando otra pregunta, Claudia Perdón, nada más Pomarejo. para decirle, cuando son estudiantes no tienen derecho a trabajar. Sí, entonces, si no tienen derecho a trabajar, pues no están generando, pues si no generan, no tienen derecho no tienen por qué declarar. Réplica Adriana, pero sí a invertir en un negocio, o sea, lo de estudiante. Si puede invertir, Sí puede, pero sí a invertir en un negocio. claro, sí, que puede invertir, sí puede invertir, lo que no puede hacer es superarlo, sí, pero puede ser member, claro que sí, puede ser dueño, pero no lo puede operar, o sea, no puede aparecer como manager. Perfecto. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Hola, sí, buenas noches. Muchas gracias por tu plática, Alberto. Es Mucho gusto, con Claudia. relación a lo que contabas de que sugieres poner las casas dentro de una LC para evitar riesgos de lo que le llaman liability, ¿no? Correcto. Si está una casa, digamos, bajo hipoteca y la hipoteca dura ciertos años, digamos 15, Ajá. y durante todo ese tiempo se tiene un escrow con el que se pagan los impuestos y también se paga, la hipotecaria te obliga a tener un seguro sobre la propiedad. Sí, ¿Ese sí. seguro no es suficiente para proteger de liability? No es suficiente, pero aunque quisieras tú, si ya tienes el título personal y tienes una mortgage, ¿sí? Sobre la casa y le quieres cambiar un LLC, no les gusta el otro lado, ¿sí? ¿Tienes el seguro? ¿Te puede cubrir? Sí, te puede cubrir. ¿Hasta qué monto? No sé. Listo. Tenemos otra pregunta, bueno, tenemos varias preguntas, ya están aquí comentando más. De Vanessa, comenta en el caso de mi hijo, si tiene permiso de trabajo en la universidad y trabaja en la cafetería, me imagino que la pregunta es si tiene que declarar, o ¿cuál es la pregunta, Vanessa? Sí, si yo entiendo es, los papás, sí, cuando hacen su declaración pueden meterlo como dependiente. Si los papás, sí, lo mantienen a él, le pagan, y el muchacho no hace más del 50% de lo que hacen los papás, lo pueden meter como dependiente. Y el muchacho, con la forma que le van a dar, que es la W2 de su trabajo, puede hacer sus impuestos, también los va a hacer, pero en su declaración vamos a ponerle una marquita donde va a decir que es dependiente, ¿sí? Y se hace sus impuestos. Tenemos otra pregunta de María Ramos. Saludos, ¿cómo aplica la retención para la venta de casas si se tiene un crédito bancario? ¿Cómo aplica la retención de la venta de las casas si tiene un crédito bancario? Un poquito más específico. Igual si gustas, María, hacernos más específica esa pregunta para poder que el contador te la aclare. Eugenio,
Uno de mis hijos cumple 16 años este año. Para el ejercicio del 2024, ¿se puede recibir el crédito de menor de 16? ¿Sí? Ok. A 16, ya 17 ya no. O sea, el crédito que está hablando él son dos créditos, ¿sí? Que es el Earning Income Credit, que se puede recibir hasta los 17 años, o lo puede recibir hasta los 24 si estudia, ¿ok? Y el otro se llama el Additional Tax Credit, ¿sí? Que ese sí, después de los 16, a los 17 ya no se lo dan. Perfecto. Y tiene otra pregunta. ¿Se considera ingresos las pensiones de otro país y se deben declarar? Sí, ya como comenté, sí, se tiene que declarar que tiene las pensiones, pero van a ser informativas, no van a grabar. Muy bien. Pero sí Tenemos que lo otra, informe, depende cuánto es, pero sí que se informe, sí sería bueno. ok, tenemos otra pregunta. Si no soy residente y me invitan a dar clase en una universidad de Estados Unidos de forma esporádica, la universidad me descuenta del impuesto. Yo como mexicana viviendo en México, ¿tengo que hacer la declaración en Estados Unidos? No, bueno, no, no tenías que hacerla, sí, te tienen que retener el 30% de lo que te paguen, sí, y dáselo al IRS. Entonces, casi nadie declara, o sea, viene aquí, da sus posiciones, le quitan eso y lo forma como parte del costo, de su costo. Ok. Hay otra pregunta. Al poner una propiedad a nombre de una LLC, ¿hay una estructura para reducir o omitir el monto por herencia si soy una persona extranjera? Eso pregunta Andrés. Sí, Ok. sí, pero es un sistema un poquito complicado, pero sí. Muy bien. Tenemos otro espacio para algunas preguntas más, Alberto, es que siguen llegando más preguntas, hay Con 4. mucho gusto, ¿no? Sí, Dijimos que hasta las 8 nos conectamos. perfecto. Esta pregunta la manda Anel Barraza. Para vender un Ujú. producto a través de una página web americana y tu empresa está ubicada y fue creada en Texas, en el caso de que vendas en cualquier estado de Estados Unidos, ¿qué porcentaje de taxa o IVA, entre paréntesis, es el que se debe de cobrar al cliente? Lo pregunto porque cada estado tiene diferentes porcentajes de taxes. ¿Existe un tax en general para vender en todo Estados Unidos a través de la página web? No, ahorita lo que están haciendo ya homologaron mucho, todos los que tienen e-commerce, sí, ya ahorita los que están haciendo cargo para pagar los impuestos es Amazon. Entonces, depende de dónde se haya incorporado la compañía americana de ella, vamos a hablar que fuera Texas. Si se incorporó en Texas, van a tener que cobrar impuestos a todos los que le venden en Texas, pero fuera de Texas están exentos, no tienen que cobrar impuestos. Perfecto. Si nada Otra más en pregunta. Texas. Otra pregunta de Irene. Al crear una LLC ahora en el 2024 y es el 100% mía, Ujú, que tengo Green Card y Social Security Number, al sí. momento de declarar se va a tener la forma 1040, ¿correcto? Creo una LLC, que me Sí, creo repito. una LLC y ella tiene Green Card y número de seguro social. ¿Se tiene que llenar la forma 1040 en la pregunta? Depende, vuelvo a lo mismo, depende si cuántos members se metió, si se metió ella sola, si como Sola. member va a ir a la 1040, si se metió con el esposo va a ir a la 1040, si se metió con su amiga va a ir a la 1065. Perdón, no terminé de leer la pregunta, pero y declarar en el 2025, ¿es mejor declarar jointly con mi